atrás. Híjole, leía tu hilo en X o en Twitter que seguramente ya le dio chorrillo al traidorcete, al pendejete de Germán Martínez, el que llegó a la 4T del PAN y que después traicionó al presidente Andrés Manuel López Obrador, después de ser senador de Morena, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, ahora es uno de los más groseros golpeadores, hasta su espacio tiene con Ciro Gómez Leiva, pero lo has puesto en su justa dimensión y le has puesto un coscorrón políticamente hablando que lo hará echarse su Pepto Bismol en cualquier momento. Hipócrita, dice Ricardo Sevilla de Germán Martínez, escupió al cielo y le cayó en la frente. Germán Martínez plagió capítulo y conclusiones de su tesis de licenciatura. El tema del plagio alcanzó al senador plurinominal que hace unos meses exigía juicio político contra la ministra Yasmín Esquivel. A ver, cuéntanos, maestro Ricardo Sevilla, ¡qué madrazo! Así es, mi querido Vicente, pues como bien lo apuntas, Germán Martínez Cázares es un absoluto hipócrita, porque este personaje que fuera exdirigente del PAN ha estado escupiendo al cielo y hoy le ha caído un viscoso gargajo en la frente. Y es que este sujeto plagió sin ningún tipo de recato varios capítulos e incluso las conclusiones de su tesis de licenciatura. Sí, así como lo oye, el tema del plagio que tanto condenó este farsante terminó por trepársele en el cuello. Y es que el senador plurinominal que hace unos meses exigía a gritos, ahí incluso en la tribuna del Senado de la República y en los micrófonos de Ciro Gómez Leiva, juicio político contra la ministra Yasmín Esquivel, terminó revelándose ante nosotros como un ladrón. Sí, porque es robo, un ladrón intelectual. Es decir, Germán es un vil plagiario que resulta doblemente repudiable, tomando en cuenta que el tipo se desgañitaba y se rasgaba las vestiduras condenando el plagio. Y es que la tesis con la que Martínez Cázares obtuvo el título de licenciado en Derecho por la Universidad de La Salle, denominado Naturaleza Jurídica del Voto, que está fechado, por cierto, en 1997, hiede a plagio, apesta a robo intelectual, de acuerdo con un reportaje que aparece hoy en Contrarréplica. Y es que el trabajo que presentó Martínez Cázares en la Universidad de La Salle, mi querido Vicente, contiene fragmentos de diversas obras publicadas muchos años atrás, de acuerdo con esta investigación periodística, y que nosotros desde en la mañana, porque nos levantamos muy temprano para hacer un recorrido por las noticias, nos dimos cuenta y dijimos, vamos a ver si es cierto. Y en efecto, porque no es ningún señalamiento realizado en las rodillas, no, el reportaje que está sembrado de datos duros sostiene, entre otros hechos relevantísimos, que en el primer capítulo, que va de la página 6 a la 31, Germán Martínez, muy quitado de la pena, realiza 26 citas, de las cuales 7 son, fíjese usted, referencias a códigos legales o aclaraciones de información, pero sin que al tipo se le ocurriera ni remotamente consignar las citas correspondientes. Y en efecto, la tesis es un horripilante amasijo de hurtos y de apropiaciones. De hecho, la investigación revela que, además de todo, un capítulo titulado Características Jurídicas del Voto apenas tiene 4 citas al pie de página, pese a que el texto retoma otras publicaciones de otros autores que habían sido copiadas textualmente o con modificaciones mínimas que revelan la pobreza intelectual de este chapulín llamado Germán Martínez. Pero el plagio del hipócrita Germán Martínez no solo llega hasta ahí, no, resulta que las páginas 39 y 40 de la tesis de licenciatura que presentó este sujeto, que fuera, usted lo recordará, secretario de la Función Pública de Calderón, aparecen sin ninguna cita
cuando se propone hablar de las características de la República Romana y del Imperio Romano. Y aparecen sin citas porque simple y sencillamente el tipo decidió muy campechanamente apropiárselas. Pero no cree usted que Martínez Cázares plagió poquito, como Xóchitl Gálvez. No, el panista de closet incurrió en plagio total a la hora de redactar el apartado denominado Elecciones, Derechos Políticos y Transición a la Democracia. Y es que al tipo le importó un comino agenciarse partes esenciales de un trabajo que, de acuerdo con esta investigación, pertenece a un abogado y académico guatemalteco llamado Jorge Mario García Laguardia. Y en efecto, fuimos a ver de qué se trataba la cosa y resulta que el apartado, que el caradura que Germán Martínez decidió robarse íntegramente, forma parte de un libro titulado Tendencia Contemporánea del Derecho Electoral en el Mundo, un texto que fue publicado, por cierto, en 1993, es decir, 4 años antes de que el descarado exdirector del IMSS presentara su plagio, bueno, su tesis. Y al revisar ese trabajo, podemos percibir que el tipo, sin miedo al robo ni al cinismo, únicamente cambia algunas palabras, algunos signos de puntuación, pero no más. Y de esa manera, mi querido Vicente, la tesis de licenciatura de Martínez Cázares resulta ser un horripilante Frankenstein que contiene pedazos cortados y pegados de cualquier manera en todo el cuerpo del trabajo. Es un andrajo, es un engendro. Y yo me pregunto varias cosas, Vicente. ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué está pasando? Porque estoy revisando las redes sociales, concretamente a Guillermo Sheridan, y no dice nada. También reviso a Radio Fórmula y no se comenta nada. Azucena Oresti no está diciendo nada al respecto. ¿Acaso no se dio cuenta del plagio de Guillermo Sheridan? ¿Tampoco los sesudos reporteros de Ciro Gómez Leiva? ¿O acaso ni siquiera se lo preguntaron porque era un tema que no les interesó investigar? También me pregunto, ¿qué dirán al respecto en la UNAM? Porque en la UNAM tienen muchísimo que decir, porque hay que recordar que la Salle tiene un convenio con la UNAM. Entonces, estoy esperando la respuesta muy clara, muy contundente de 2 direcciones, una de la Salle y otra de la UNAM, que son las Direcciones Generales de Incorporación y Revalidación de Estudios, porque este es un tema que no crea usted que nada más le incumbe a Germán Martínez Cázares y a la Salle, no, también a la UNAM. Y en ese sentido, hasta en los últimos días, Enrique Graue tendría que posicionarse. Pero ¿sabe qué? Ya les escribimos, porque ya sabe usted que somos chinga y chinga quedito, como diría mi abuelita, y perdón por el exabrupto, pero ya les escribimos ahí a la sala de prensa de la UNAM, ya escribimos ahí a algunos contactos que tenemos, a ver cuál es la respuesta que van a dar. Pero hasta este momento estoy revisando ahorita, y usted me está viendo en vivo, el teléfono, y no veo nada, no veo ningún tipo de posicionamiento. Y esto, insisto, mi querido Vicente, es doblemente condenable, porque Germán Martínez Cázares estuvo friegue y friegue con que había que castigar el plagio. Parecía una especie de monje que pontificaba desde una altura intelectual que ya vemos que no tiene. Y eso lo hace triplemente vil, mi querido Vicente.